Ok, vamos a orar. Clarice, oras por favor. Sí, Señor Jesús, gracias te damos porque estamos en esta noche reunidos y te pedimos que seas tú el que escuadriñe nuestros corazones y nos des tu entendimiento para saber lo que el hermano César nos quiere transmitir, Padre, a través de tu palabra, mi Dios. Te pedimos que seas tú que limpies para que estén aceptas todo lo que nos quieres hablar en esta noche, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, fíjense, abramos nuestras Biblias en el capítulo 8. Algo que les iba a comentar de Mateo 8 cuando nos quedamos la vez pasada es que empecé a hacer los comentarios y de repente no sé por qué se me fue la onda. Estamos hablando del centurión, cómo Jesús sana al siervo del centurión y que viene el centurión y le pide que ore por él, bueno, que lo vaya a ver y él le dice que lo sane y él le dice que pues Con tu palabra. no necesita ir, que solamente con la palabra, ¿no? Una vez que le dice Jesús que va a ir. Hay otra parte en la Biblia donde no recuerdo en qué escrito lo leí, estoy seguro de que pues fue en los evangelios, donde los apóstoles le decían, oye, pues este centurión ha sido ofrenda para la iglesia o ha servido en la iglesia y demás, y entonces el Señor Jesús acepta ir con el centurión. Ya no sé dónde lo leí, estoy seguro que no viene en los evangelios, ha de haber sido en alguno de los libros de Caballo de Troya, donde se habla del centurión. El caso es que yo empecé a divagar y empecé a decir que como que me perdí, ya no sabía si estaba hablando Jesús con el siervo o estaba hablando Jesús con el centurión, pero no, con quien está hablando obviamente es con el centurión y el siervo es el que sana, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa aclaración. Y luego, cuando dice Clarita, ya ven que Clarita preguntó que qué era ser austero. Y entonces estábamos viendo, entonces les decía yo que austero pues era ser poquitero o ser, no estar cabizbajo, no ser... no me quedé pensando en eso, sino que precisamente en estos días, ayer creo y hoy, estaba yo pensando en eso de la austeridad y del ayuno, porque me quedé pensando que el ayuno, ¿se acuerdan que hay una parte donde en Isaías 58 del 1 al 11, donde dice cuál es el verdadero ayuno? El Señor estaba hablando del ayuno cuando decía que no fuéramos austeros como los escribas o que eran hipócritas. Quiero decirles otro punto de vista además del que vimos. Entonces vamos un poquito a Isaías 58, dejen apartada la Biblia ahí en Mateo 8 y fíjense, les voy a leer lo que dice Isaías 58 del 1 al 11, ¿sí? En lo que lo van buscando yo les empiezo a leer. Dice dice el verdadero ayuno, Isaías 58, 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjense, hablando de la rebelión y del pecado, dice: que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Es tal el ayuno que yo escogí, que del día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que te escondas y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, el yugo sobre otras personas, no quitarte de ti el yugo que tú tuvieras, sino el yugo que le ponían a otras personas, ¿no? El dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma afligida, si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restablecedor de calzadas para habitar, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, fíjense cómo aquí otra vez habla el Señor de que si eso lo haces en secreto y demás, que el Señor te va a premiar, te va a dar, te va a recompensar. Entonces, ¿cuál era cuando hablábamos regresémonos a Mateo capítulo 8? Entonces, cuando hablábamos del verdadero ayuno, que decía, ¿no? que no sean austeros. Estaba yo pensando, que esto lo estábamos viendo en el capítulo 6, en el versículo 16, estaba yo pensando que a lo mejor cuando dice no seáis austeros como los hipócritas, a ellos los está tachando de hipócritas porque está diciendo en un momento dado que ellos se someten a silicio, a pasar duras pruebas y demás en su ayuno, cuando realmente el ayuno que realmente le interesa a Dios es que hagan el bien al prójimo, ¿no? Que era lo que decíamos, no ser hacedor de maldad. Entonces ellos decían que ayunaban y demás, pero no estaban sujetos a esa disposición de ser espléndidos, porque entonces aquí es la contraparte de ser austero. En lugar de ser pobre en algo, serías vasto, ¿no? En lugar de ser austero, serías vasto, serías una persona donadora, una persona que da, una persona que sirve, una persona noble, una persona, de sentimientos nobles, una persona dispuesta a ayudar al prójimo, a amar al prójimo. Entonces, tal vez contestando la pregunta de Clarita de qué significaba con austero, en un momento dado podríamos también decir que con respecto a Isaías 58 podría ser el hecho no de que demacraras tu rostro, sino de que aplicaras el verdadero ayuno, que era ser espléndido con otras personas, trabajar para otras personas, ¿no? Eso también podría ser. Esto estuve pensando en estos días y dije, bueno, estaría bien comentarlo como principio de la clase para arrancar esto. Ahora sí, ¿alguien quiere comentar algo de lo que acabamos de ver? Hermano, ¿qué es la palabra austero? ¿También no se relaciona con abstenerse? Sí, es lo que decimos. Austero es cuando eres escaso en algo, ¿no? Ajá, abstenerse. Cuando te haces menos. Por eso decíamos, podría decirse que es cuando te haces menos, cuando te abstienes de algo,
Ujú. pero más bien, y hablando con respecto a lo que quiere es el verdadero ayuno, pues podría ser el hecho de no ser, no verte escaso, sino ser espléndido, o ser, no ser hipócrita, ¿no? Sino aplicar el verdadero ayuno como Dios lo quiere. Podría ser cualquier caso parecido, ¿no? Pero valdría la pena considerar los dos puntos, porque en otra parte de la Biblia sí dice que nos dice ahí que nos vistamos, que nos arreglemos y demás, y que no nos veamos como demacrados, ¿no? Que no sepa lo que hace tu izquierda, lo que es tu derecha. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que debemos de no aparentar ser afligidos, ¿no? Entonces, y lo que yo digo es puede abarcar todos estos puntos, puede abarcar desde que no te veas afligido, como lo dicen algunas partes de la Biblia, como también lo dice Isaías 58, que no debes de cortar tu mano para hacer el bien, ¿no? No debes de acortarla, sino ser espléndido, tratar de ayudar, tratar de servir a los demás, que es el verdadero ayuno, según lo que acabamos de leer en Isaías 58. Ok, ¿seguimos? Sí, sí. Sí, Ok, ¿nadie va a comentar nada? Ahí, ¿No? ahí se lo haiga, ¿eh? Ahí se lo haiga. Bueno, entonces nos quedamos en el centurión. no, en el 14 Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a empezar. Sí, Ajá. ahí cuando Jesús le hace la maldad a Pedro. Ajá. Entonces, Dale, ahí, pero. exactamente. Entonces, vas Gaby, por favor. Sí, dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra hecha fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se ve que cuando viene la noche, o sea, es muy corto esta parte y más adelante decíamos que en otro de los evangelios ya está un poquito más profundizado y dice que está también en Lucas 4. Eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Lucas. Entonces, dice que cuando llega la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra, simplemente con la palabra, el Señor echa fuera a estos endemoniados y sanó también a los enfermos, ¿no? Entonces, recordemos que aquí son de las primeras acciones que veíamos que después de que es el llamamiento a los apóstoles, son de las primeras cosas que empieza a hacer el Señor, de esos milagros, ¿no? Que ya no se veían como la palabra predicada, sino también ya como el trabajo del Espíritu que se manifestaba en Jesucristo a través de las sanidades que hacía, ¿no? Ya con hechos más contundentes como eran las sanidades. Y entonces dice que esto era para que precisamente se hubiese cumplido lo que venía dicho por los profetas desde antes, ¿no? Que decía, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso es hasta ahí. Más adelante, conforme vayamos avanzando, como yo le decía, esto de la sanó nuestras enfermedades está en Isaías 53:4, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Lo del ayuno, pues sí tuvimos que regresarnos a Isaías 58, porque eso no viene referido en el pasaje del ayuno. Entonces, en el capítulo 6. Ok, entonces, pues para darte la bienvenida, Alex, te lees del 18 al 22. A ver, y viendo Jesús una gran multitud alrededor de sí, mandó que se fueran al otro lado del lago. Y llegándole un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor,
dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Ahí, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Entonces, en esta parte, bueno, dice que vino un escriba. Ya habíamos hablado de los escribas. Entonces viene el escriba y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Eso quiere decir que este escriba, sabía leer lo que escribía, ¿no? Y entonces le había reconocido como que era el maestro, ¿no? Seguramente como que era el Mesías, porque como veíamos antes del llamado a los apóstoles, Jesucristo ya se había manifestado como que él era el Mesías. En el bautismo de Jesucristo ya lo habían identificado como el Mesías. Entonces seguramente él también ya lo reconocía como el Mesías. Jesús le dice que las zorras tienen guaridas y que las aves del cielo nidos, pero que él, ya se decía el Hijo del Hombre, acuérdense que el Hijo del Hombre también era el Mesías, dice, no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? O sea, no tengo un lugar fijo a dónde estar. Ya no sabemos si esto está referido más adelante, pero no dice más. Y en otro viene otro de sus discípulos y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y entonces Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí, cuando lo estaba yo leyendo, estaba yo pensando cómo Jesucristo, a pesar de que se preocupa por la humanidad y se preocupa por el prójimo y otras cosas, cuando el Señor sabía y lo vamos a ver más adelante, que lo importante es el alma, el cuerpo realmente no es más que un instrumento, es un utensilio. Entonces cuando la gente muere, lo verdaderamente importante que era salvar el alma, por eso dice el Señor más adelante que nos preocupemos por el que puede hacer que perdamos el alma. Eso es lo importante. Entonces, como que en un momento dado no es el hecho de que haya desamor hacia el prójimo o hacia la persona, sino más bien que ya hay desamor hacia lo carnal. El cuerpo como tal deja de tener valor para el Señor Jesucristo, ya cumplió su cometido, ya el alma de la persona es la que importaba que se hubiese salvado en un momento dado, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí, Angelita, por favor. Sí. Dice a partir del 23. Sí. Y entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es. Fíjense, quiero hacerles alguna mención de lo que habíamos visto antes. Y ahorita que termine, quiero comentarles otra cosa. Aquí el Señor Jesucristo se pone en la barca. Cuando lo vemos más adelante, vemos que es tanto que ellos pensaban que se ahogaban, tan fuerte estaba la tormenta, ¿no? Lo vemos en Lucas 8:22. Entonces, ellos sienten que se están ahogando y le dicen, Señor, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No ves que perecemos? Y entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Por lo menos eso es lo que dice en esta parte, porque como decimos más adelante, vamos a ver qué es lo que les dice en otro de los testimonios de otro de los apóstoles. Pero en ese momento, se levanta, reprende a los vientos y al mar y se viene grande bonanza. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la tentación de Satanás, decíamos que Jesucristo se pudo haber lanzado, pudo haber convertido las piedras en pan y pudo haber adorado a Satanás, pero que Jesucristo sabía que estaba siendo probado por Satanás, que aunque las tentaciones las dos primeras parecían no ser muy importantes,
él sabía que era una prueba y a fin de cuentas su preparación espiritual lo lleva a enfrentar a Satanás sin tener ninguna duda, y con la misma palabra de Dios lo contradice o lo enfrenta. Entonces, y aquí lo que se vuelve a confirmar eso que decíamos, de que pues Jesucristo tenía el poder de hacer grandes maravillas, ¿no? Entonces, algo que comentamos es que, bueno, tal vez no lo podía hacer Jesucristo porque no lo había recibido esa instrucción directamente de Dios. No sé si se acuerdan que alguien de nosotros hizo ese comentario. Entonces, aquí el Señor Jesucristo no está recibiendo la instrucción de Dios, y sin embargo sí se sabe con el poder como para poder calmar la tempestad y poder por traer bonanza sobre el mar. Entonces, y así lo hace con la autoridad que a él le corresponde. Entonces, nada más quería hacerles esa mención de que en un momento dado decíamos que tal vez no le había hecho caso a Satanás porque tal vez no tenía la señal de Dios de que lo podía hacer, pero aquí vemos que tanto como necesitar la señal de Dios de que sí se puede hacer algo, pues realmente Jesucristo tenía la autoridad. ¿Sí me explico, verdad? O sea, no necesitaba tanto de que Dios le dijera, que le preguntara, Señor, ¿puedo parar el viento? ¿Puedo traer bonanza? Para el Señor era algo automático, era parte de la relación con Dios. ¿Sí me explico, verdad? Sí. Ok. Ahora sí, lo otro que les quería yo decir es que si alguien quiere hacer un comentario, pues háganlo ahorita. De lo que hemos visto, por lo menos del 8, de lo que hemos visto del 8. No, pues es que volvemos a lo mismo. Dios usa a las personas, a las cosas, como lo hemos visto, ¿no? A través de sueños, a través de animales, de hecho a través del mismo Satanás, ¿no? Porque si nos vamos a la historia, pues obviamente cuando baja el espíritu y le dice que él es su hijo, ¿no? Y se complace en él, de ahí se va a la tentación, ¿no? Y el diablo lo tienta diciéndole así, y tú eres el hijo de Dios, ¿no? Así es. La prueba que viene para él, que dice, bueno, si eres el hijo de Dios, y viene la prueba y usa a Satanás y le dice, si tú eres el hijo de Dios, adórame. Si tú eres el hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si tú eres el hijo de Dios. O sea, no le dice, tú eres Dios, nada. O sea, le dice, si tú eres el hijo de Dios. Entonces, vemos que usa las cosas y entonces ahora sí ya empieza a moverse en ese espíritu. O sea, ya está con la llenura de, obviamente, pues, el Espíritu Santo dentro de él, ¿no? Y nos muestra que hombres de poca fe, ¿no? Él tenido toda esa fe, tiene esa tranquilidad y ese gozo para estar dormido dentro de la tempestad, ¿no? Entonces, eso nos enseña que tenemos que llegar a tener ese espíritu poco a poco, porque pues, él lo ha dicho, si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le puedes decir a este monte, muévete y tírate acá, ¿no? Sí. Pero de repente tenemos esa incredulidad normal de humano que dices que no puede ser posible, ¿no? Está como la persona que decían ahí, les había comentado, no sé si fue en varones, de la señora que estaba orando, ¿no? Que tenía su iglesia en el cerro y había un árbol, no podía ver la iglesia, ¿no? Y se puso a orar toda la noche, y Señor, quita el árbol, y Señor, yo quiero ver a mi iglesia, quiero ver a mis hermanos, todo eso, y al siguiente día se despierta y, oh sorpresa, ¿no? El árbol no se había movido. Y dice, yo sabía que no se iba a mover, ¿no? O sea, oró, hizo todo, pero no tuvo esa fe y esa confianza de hacer las cosas, ¿no? Y así somos de repente, ¿no? Podemos estar orando, pero a veces, no sé, por dentro o tenemos esa duda, ¿no? Y ante la duda, pues, ¿qué es lo contrario de la fe? Pues la duda, ¿no? Porque por ahí dice, ¿no? Si pedéis todo eso, no dudando. Porque si dudas, olvídate, o sea, puedes orar todo lo que quieras, pero si tienes esa duda, no te va a poder mover. No nos vamos a poder mover en esa espiritualidad, ¿no? Que el Señor tiene para nosotros. El viernes le estaba comentando en varones que el Señor nos ve como árboles, ¿no? Estaba leyendo la parábola esa de, bueno, no la parábola, sino la historia de que
el ciego que le escupe 2 veces, ¿no? O sea, le escupen los ojos y le ponen las manos y ve a la gente como árboles. Y le vuelve a hacer lo mismo y ya después recupera bien la vista, ¿no? Y no quiere decir que el Señor no tenía esa fe para ponerle la primera vez, ¿no? Sino más bien se ve que se mueve en dos ámbitos. Primero lo espiritual y luego lo humano, digamos, porque nos ve como árboles. Y a lo largo de la Escritura, les decía, hay muchos versículos que nos muestra que nos ve como árboles, ¿no? Que damos fruto, que si nos sembramos de agua que corre, de ríos de agua viva. O sea, nos ven esas dos no digamos, no 2 vidas secretas, ¿no? Porque al final de cuentas, el árbol, si tú lo ves, crece para ambos lados, ¿no? Crece hacia arriba y crece hacia abajo, ¿no? Y entre más la raíz tenga más fuerte, pues vas a ser más frondoso, vas a dar más fruto, vas a dar muchas cosas de esas, ¿no? Y lo menciona muchas veces en varios versículos de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que movernos en esa comunión con el Señor, porque realmente a veces estamos muy light, digamos, o sea, nada más así manejándonos muy superficialmente, ¿no? Sabiendo que tenemos de verdad grandes poderes y el Señor contesta, como hace 8 días que vi la plática, el Señor contesta todas nuestras oraciones y nos habla a través de diferentes formas, ¿no? A través de sueños, a través de circunstancias, vuelvo a lo mismo, usa lo que el Señor le parezca y le nazca, ¿no? Y en momentos y sus respuestas son a veces un no y a veces un sí. Pero a veces, como nosotros siempre queremos un sí, siempre a veces queremos para nosotros, ¿no? Porque a veces dice, no habéis pedido bien, porque de repente pedimos para nosotros, nuestro beneficio, nuestras necesidades, pero no tenemos que movernos así, porque vamos a lo mismo. Él es el dueño de todo y Él es el que pone el hacer como el querer como el hacer, ¿no? Pero ya depende de nosotros también que tengamos esta comunión. Que más comunión tengamos, más vamos a ir abriendo nuestros ojos a ese mundo espiritual, que es la meta a la que tenemos que llegar, ¿no? Sí, eso es lo que... Nuestros caminos. Eso es lo que habíamos estado platicando. Y aquí lo vemos, ¿no? Con él tanto lleno del Espíritu y más adelante pues trae la historia del Gadareno y pues también ahí podremos contar otras cosas que es bien interesante, pero en estos versículos dice, se ve, ¿no? O sea, lo habla muy sutilmente, porque como tú dices, o sea, si hablamos Mateo, Lucas, son perspectivas diferentes desde su punto de vista, ¿no? De rey, de hombre, de siervo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, eso sería... enseñar esto. Lo que Alejandro quiso decir es que el Señor nos ve como árboles. Bueno. Esos que no lo dejan ver a la iglesia. Dale. Ok, entonces, era parte de lo que dijo Alejandro, pues es parte de lo que hemos estado viendo, que la relación es la que nos permite a nosotros discernir en un momento dado a través del Espíritu, que está bien, que está mal, hasta que pues crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Todo lo que hemos visto es respecto a cómo debe ser nuestra actitud para estar agradándole a Dios, ¿no? Hasta ahorita, hasta el capítulo 8, lo que hemos estado viendo, porque aun cuando vemos lo del centurión, pues estamos viendo que también tenemos que aplicar nuestra fe. Entonces, y como decíamos, y esta parte es la que yo les quería platicar, que el Señor tenía el poder y no necesitaba tanto que Dios le dijera, sí hijo, sí puedes hacer o no puedes hacer tal cosa. Él ya dentro de esa relación, dentro de esa llenura del Espíritu, porque dentro de esa llenura del Espíritu el Señor ya sabía qué hacer. Y les iba yo a decir que precisamente vemos en las partes de la Biblia, como en Romanos 8,
cuando dice que si el espíritu que moraba en Cristo, que le levantó de los muertos, es el mismo que mora en nosotros, el mismo espíritu nos va a vivificar en el día de su venida, ¿no? Entonces, ahí vemos que el Señor Jesucristo, en esa situación de carnal que tenía, de que había sido convertido en hombre, también llega a recibir la llenura del Espíritu, o sea, llega a recibir el Espíritu, porque hasta que recibe el Espíritu es cuando entonces empieza a trabajar. Ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Que primero fue esa manifestación del Espíritu y después es llevado al desierto para empezar ya su ministerio. Ok, entonces, y digo, es algo muy interesante, porque cuando les dice el Señor Jesucristo que es necesario que Él se vaya, porque que les conviene a los apóstoles que Él se vaya, porque de otra manera Él puede enviarles el Espíritu, ¿no? A que venga a morar en ellos. Entonces, ese es más o menos el contexto, ¿no? Y Él dice que no pueden estar los dos en el mismo lugar. Entonces, yo creo que una vez que Jesucristo deja el cuerpo, Él es parte del mismo Espíritu, como parte de la Trinidad de Dios, y entonces pues no pueden estar los dos en el mismo lugar. A eso es a lo que Él se refería, ¿no? Porque ciertamente cuando Él era hombre, había recibido el Espíritu. Bueno, ese es más o menos lo que deduzco después de leer la Biblia y más o menos ver lo que dice el Señor Jesucristo y lo que pasa en su vida en el transcurso de su cuando Él es bautizado y demás, ¿no? Y es llevado a pruebas y empieza su ministerio. Entonces, los endemoniados gadarenos, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, gadarenos, vinieron a su encuentro los endemoniados, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, aquí lo único que es muy simple, porque lo dicen en un texto bíblico nada más prácticamente, es que cuando estos endemoniados lo ven, lo reconocen y le dicen, que es el versículo 29, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y creo que en Lucas 8:26, cuando habla de esto mismo, ahí son un poquito más, como que es un poquito más extenso Lucas, ¿no? Como siempre es un poquito más detallado. Entonces, en su narrativa. Entonces, el caso es que creo que ahí es cuando le pregunta a Jesucristo quién es, y él dice que es una legión. Pero en los dos casos ellos se reconocen que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene a atormentarlos antes de tiempo. Esto quiere decir dos o tres cosas. Número uno, pues obviamente que los endemoniados, que son antes de la humanidad y demás, ya le reconocían como el Mesías, ya sabían que él era, porque lo ven en forma espiritual, yo creo, y lo ven y lo conocen. Entonces saben que es Jesucristo y que es el Hijo de Dios. Esa es una. Pero también vemos que efectivamente van a ser atormentados, así como dicen las profecías y así como dicen los evangelios cuando te condenan y que dicen que vas a ser echado al lago de fuego, que vas a ser echado fuera donde es el lloro y el crujir de dientes.
es donde se ve que va a haber condena para las gentes que son hacedores de maldad. Y en este caso, en este contexto, entra precisamente los endemoniados, que sabían también, así como Satanás lo sabe, yo creo que lo sabe la bestia, lo sabe el anticristo, bueno, la bestia y el anticristo, que es el mismo, el falso profeta, la muerte, el Hades, todos saben que todos van a ser condenados a este infierno y que van a ser atormentados. Entonces, eso es algo muy importante, la tercera parte, ¿no? Número dos, que reconocen que Él es Jesucristo, pero número tres, número uno, que reconocen que Él es Jesucristo, número dos, que reconocen que van a ser atormentados, y número tres, que pues saben, todos ellos han sabido que van a ser atormentados, a pesar de que pues todos ellos también, tienen que cumplir con lo profetizado, ¿no? Sí, Alex. Y también lo interesante de aquí es que si vemos, o sea, los demonios le ruegan a Jesús, ¿sí? Le piden a Jesús, Sí. ¿no? Y Jesús les cumple. ¿Sí? O sea, te das cuenta y dices, oye, o sea, nosotros diríamos, pero ¿por qué les cumple a los demonios, no? O sea, ¿por qué les hace eso, no? Pero dices, bueno, es que Jesús no es que vea el corazón de ellos o lo que sea, sino tiene la bondad suficiente para hacer las cosas, ¿no? Porque los demonios le están pidiendo. O sea, es algo como con nosotros de repente pedimos, vemos que de repente decimos, es que no nos contesta, no nos dice, pero lee la historia y dices, oye, o eran unos demonios muy buenos, o no lo sé, pero les cumplió, ¿no? Porque los mandó a los tacos de puercos, y pues los puercos se fueron al peñasco, ¿no? Y de ahí nació el jamón endiablado, pero digo, eso ya sería otra historia. Y los ganaderos que eran ganaderos, los puerqueros, bueno, vemos la historia desde el punto de vista, como dices, desde Lucas lo cuenta más específico y dice más cosas, y también les cumple, porque también le pide gente que no es, que eran puerqueros, ¿no? No, eran ganaderos, por ahí. Ganaderos, pero digo, aquí dice que eran puerqueros, ¿no? Puerqueros que se fueron. Dicen que es gadarenos, son gadarenos. Ganaderos. Gadarenos. Y yo les digo, son ganaderos. Ganaderos que tenían muchas ganaderos de puercos. Vacas. Bueno, el caso es que sí. Pero vemos así. Sí, muy interesante. Es interesante cuando vemos un poquito de detalle de lo que hemos estado leyendo. Hemos visto muchas cosas bastante interesantes, ¿verdad, chicas? Muchos detalles que hemos visto y detalles que a veces se te van así muy... Lo lees, pero lo lees y no te detienes a pensar. Necesitas leerlo muy detenidamente. Y sí, necesitas leerlo más detenidamente porque te das cuenta de muchas cosas. Sí. No, y como dices, o sea, leyendo las otras versiones, bueno, los otros evangelios. Donde son más detallados, nombres, datos, todo eso, ya vas entendiendo, vas viendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque aquí no habla muy específico. Ya, pues Lucas creo que sí es muy específico, dice tal persona, y a ese mismo mandó y le dijo que fuera y que contara las grandes maravillas que había hecho de su vida, y luego regresa, y todo el pueblo ahora sí que estaba ya fascinado, ya había cambiado, digamos. Sí, se habían asustan. cambiado, ya trajeron a sus enfermos y todo eso. O sea, yo lo veía desde el punto de vista que es el primer misionero que manda, ¿no? Ve y cuenta. ¿Y a quién manda? Pues a un loquito, ¿no? A uno que estaba endemoniado. Entonces dices, oye, no tenía estudios, no tenía esto, no tenía lo otro, pero solamente con el puro testimonio pudo cambiar la vida de mucha gente. Pero, digo, ya sería leerlo del otro, pero digo, aquí leyendo, pues está a grandes rasgos, digamos, y queremos leer el otro. Pero para mí que de repente lo leí y me fui al otro, y dije, ay, está interesante, ¿no? Cómo cumple, de repente cómo piden los demonios, y dices tú. Ellos, algo que yo iba a comentar es que ellos reconocen
le dicen, Ujú. vienes a ¿Saben quién atormentarnos, es? vienes a atormentarnos, pero no Ah, sí. dicen, ya se cumplió nuestro tiempo, ya vienes a atormentarnos, no, dicen ellos, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ujú. O sea, ya saben que todavía no es el tiempo. O sea, parece Sí. mentira, ¿no? ¿Cómo conocen tanto de Biblia? Saben que todavía no es el momento, no es su tiempo, Ujú. pero dicen, a lo mejor ya viene a atormentarnos, ¿no? Entonces, bueno, Ya y está. por eso le piden la autoridad. Ok, Ujú. Clarice, léete del 1 al 4, por favor. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ok, entonces, léete, sigue leyendo, Clarice, del 5 al 8, por favor. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ok, esta parte también la vemos que también está en Lucas 5, 17. Vemos que el Señor Jesucristo le dice, lo primero que le dice, lo vemos en el versículo 2, le dice, ten ánimo, hijo, ¿no? Tal vez hijo, pues todos decimos hijos a veces cuando es una persona menor que nosotros, con respecto a la edad. Entonces dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, podría decirle hijo por la autoridad que tenía, o podría decirle hijo por algo como él era, no viéndolo como el Mesías, sino viéndolo como el maestro, como él era el maestro que estaba discipulando en aquel momento, o el maestro que estaba dando el evangelio en aquel momento, el evangelio de perdón de pecados, no de perdón de pecados por la sangre de Cristo, sino, ya lo hemos dicho antes, sino el de arrepentimiento de pecados, ¿no? Que las personas se arrepintieran. Entonces, podría ser por cualquiera de esas dos opciones, ¿no? Por la autoridad que él tenía, obviamente le dice hijo, y entonces le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, recordemos que los judíos decían que nadie podía perdonar pecados si no fuese la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, porque esto mismo, cuando el Señor Jesucristo ¿a quién es al que sana? Creo que al ciego, y creo que viene más adelante, no en este libro, sino en otro de los libros, en otro de los evangelios, lo sana. Y entonces cuando dicen, a ver, era el que era ciego desde niño, si no mal recuerdo, y que les dice, pues yo no sé, dice, lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y les dice, pero esto se los dice porque ellos sabían que, y lo narra más adelante, y creo que está en Lucas, donde dice, porque ellos sabían que nadie podía hacer milagros si no fuese de parte de Dios, ¿no? Creo que lo dicen los padres de él, que le dicen, pues ustedes saben que nadie puede hacer milagros si no es de parte de Dios, o el mismo ciego lo dice.
El caso es que en ese, lo vamos a ver más adelante, donde viene esto. Lo que yo quiero hacer mención es de que los judíos sabían que nadie podía hacer milagros de sanidad ni nada por el estilo si no fuese de parte de Dios. Entonces, esto más adelante lo vemos. Lo vimos en las profecías anteriores, donde el único que va a poder hacer milagros y el único que va a ser la bestia, hacer varios tipos de milagros, sanidades y demás. No sé si vaya a hacer sanidades, pero puede hacer varios milagros muy diversos. El único milagro que él no puede hacer es regresar a la vida a alguien, regresarle la vida. Y eso lo dice la Biblia, lo estuvimos viendo en las profecías. Entonces, esa es la parte, ¿no? Donde, bueno, aquí le dice que sus pecados son perdonados. Entonces él percibe que los escribas empiezan a ver y a pensar qué tipo de blasfemia es eso, ¿no? Y entonces él les dice que él sabe que lo que ellos están pensando. Entonces les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? O sea, ¿qué es lo que les impide? Si ellos ya sabían que nadie puede hacer milagros más que a través de la voluntad de Dios. Y les dice, pues les dice que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y entonces les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces ahí él está diciéndose otra vez que es el Hijo del Hombre, el que estaba profetizado como el Mesías. Dice, pues para que sepan que yo soy el Hijo del Hombre, o para que sepan que yo soy el Mesías, sepan. Y le dice al paralítico, le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Entonces, como que les da un testimonio todavía más redundante, como diciendo, pues, si yo no fuese el Hijo de Dios, pero soy el Hijo de Dios, así de que pues, toma tus cosas, levántate y anda, ¿no? Y vete a tu casa. Entonces, ese es el contexto, ese es lo que hay que ver en esto, ¿no? Bueno, lo que yo vi en esto. Llega el llamamiento de Mateo, Gelita, por favor. Sí, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, entonces, aquí vemos 3 cosas muy rápido, muy fáciles de ver. Número 1, que es el llamamiento a Mateo, y que llega con Mateo sentado en la mesa de los tributos, que son los impuestos que daban, y que se suponía que eran judíos, que eran considerados como traidores del mismo pueblo, y llega y le dice, sígueme, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hace el llamamiento a los apóstoles ya vimos que Pedro ya le conocía, el hermano de Pedro ya le conocía, algunos de los discípulos que lo manda, que él llegue y les dice, deja las redes y sígueme, ya lo habían escuchado, ya sabían de él? Eso lo vimos en las clases pasadas, donde ya sabían ellos que él era el Mesías. Entonces para ellos fue muy fácil dejarlo, y yo puedo pensar que lo mismo sucedía con Mateo, ¿no? Que también ya lo había oído en algún momento, ya lo había escuchado, y que entonces pues se le hizo fácil seguirlo, porque dijo, pues él es el Mesías. No dejaba de ser judío, no dejaba a pesar de cobrar los impuestos, no dejaba de tener los mismos principios o las mismas bases que le habían enseñado, ¿no? Sobre el Mesías. Entonces, después lo invita a comer a su casa, y al estar él sentado con muchos publicanos y pecadores, luego les dicen al final les dice, ellos les reclaman, dice, ¿por qué vuestro maestro
come con los publicanos y los pecadores. Y que entonces cuando Jesucristo los oye, les dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Esto es muy obvio para nosotros, o sea, sabemos a qué se refería el Señor, pero después les dice: id pues y arrepentíos y aprended lo que dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí vemos, habíamos estado platicando del verdadero ayuno, cuando el Señor decía que teníamos que tener misericordia, de cuando hablábamos de amar a nuestros enemigos, habíamos hablado de quitar la viga de nuestro ojo, y hemos estado hablando de todos esos principios de actitud o de forma de ser que habíamos visto paso por paso, que el Señor Jesucristo ya había estado enseñando de cómo debemos de ser, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser esta actitud. Y aquí vuelve a reforzarlo hablando de que pues Él no vino a sanar a la gente que no necesitaba sanidad, sino a restablecer, a fortalecer, a ayudar a aquellos que realmente tenían la necesidad. Eso casualmente lo abarca el verdadero ayuno, no ver la viga en el ojo ajeno, amar al prójimo y todo lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Donde el Señor promete que si nosotros hacemos eso, en cada una de esas características promete que el Señor nos va a bendecir, ya sea en público, ¿no? Dice, si tú haces esto en lo oculto, yo te voy a bendecir en público. Entonces, eso es lo que vemos en esta parte, que el Señor Jesucristo todavía hace más énfasis, como que dice, pues estamos hablando de esto, ¿no? Aquellos que llegaron a escuchar esas enseñanzas, o los que no los llegaron a enseñar, pues sepan esto, ¿no? Que yo vine a ayudar, vine a salvar. Y no puedes salvar algo que no esté perdido, vine a salvar a los pecadores. Ok, y aquí es donde cumplía parte, ¿no? De la misma parte que decíamos que Cristo significaba el Mesías, el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios hecho hombre, y así, ¿no? Conforme a lo que se había profetizado. Y Cristo significaba el Salvador, ¿no? El Salvador de nuestros pecados. Entonces, aquí es donde Él cumple esa parte de que Él viene a ser el Salvador de los pecados, de aquellos que estaban perdidos. Ok. Sí. La pregunta sobre el ayuno. ¿Vas, Gaby? Sí. Dice la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ok. Fíjense, aquí acabamos de platicar sobre el ayuno en 3 ocasiones. Lo que veíamos en Isaías 58, lo que veíamos en Isaías 6, en Mateo 6, y lo que veíamos aquí en Mateo 9. Entonces, tienen una cierta coincidencia. Tienen una coincidencia con respecto a la actitud. Vienen estos cuates, algunos discípulos de Juan, fíjense, discípulos de Juan, no son escribas ni nada, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros ayunamos y por qué ayunan los fariseos? Y que pues los fariseos se encargaban de que se cumpliese la ley, ¿se acuerdan? De que eran como los policías de la ley, de que se cumpliese a pie puntillas todo lo que decía la ley, y revisar también los escritos de los escribanos y cosas por el estilo. A eso se dedicaban los fariseos, a ser legalistas, a ser, ¿cómo se llama esto? A ser ortodoxos, muy cumplidores, muy formales, muy clásicos. Entonces, a eso se dedicaban. Entonces les dice, ¿por qué los fariseos y nosotros ayunamos? Y ustedes no lo hacen. Entonces, tus discípulos no ayunan. Y entonces les dice Jesús,
¿acaso los que están de bodas, o sea, los que están festejando, los que están celebrando algo, dice, pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, si alguien está festejando unas bodas, no es momento para estar de luto, no se van a poner de luto. Entonces, habíamos dicho que lo que se acostumbraba era pues afligirse en silicio y otras cosas, no comer y cosas por el estilo, y entonces aquí el Señor Jesucristo les dice que no tiene caso, porque ellos ahorita están. A diferencia de ese tipo de ayuno, el Señor había dicho que pues lo que tenían que hacer era hacer el bien, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero por otro lado, ¿para qué estar en aflicción cuando ellos estaban celebrando que tenían al Mesías y tenían poco tiempo para estarlo aprovechando? Y había muchas cosas que hacer, y lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor los manda a evangelizar a los apóstoles. Creo que está por el 11. Entonces, les dice que que no pueden estar ayunos cuando el esposo está en las bodas, ¿no? Dice, pero van a venir días en los cuales ya no voy a estar, él anunciando que su muerte, y entonces dice, y entonces ya podrán ayunar. Entonces sí, tendrán un momento para ponerse en aflicción y buscar ese contacto con el Señor, ¿no? Buscar la cercanía con Dios. Y entonces dice que pues nadie pone una cosa vieja encima de otra, porque generalmente o la desgarra o se echa a perder, hablando del vino, y hablando de los odres de vino, y hablando de las ropas viejas y las nuevas. Entonces es eso, ¿no? Nada más. Ok, entonces Alex, ¿te lees la hija de Jairo? Hablando él estas cosas a ellos, aquí vino un principal y la adoró diciendo, mi hija acaba de morir, mas ve, pon tu mano sobre ella y ya. Se levantó Jesús y decidió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré libre. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha librado. Y la mujer fue libre desde aquella hora. Y llegando Jesús a la casa del principal, viendo a los peñadores de flautas y la multitud que hacía bullición, le dijo, apartaos, que la muchacha no está muerta, mas duerme. Se burlaron de él. Pero cuando la multitud fue echada afuera, entró y la tomó de su mano y se levantó la muchacha. Y se difundió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús por ahí, le siguieron 2 ciegos. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Y pasándose Jesús, siguió leyendo. Y siguió y se siguió. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer que tenía reflujo. Esto estaba también, volvemos a lo mismo, en Lucas 8:40. A mí se me hace que Mateo es el que le daba los tips a Lucas. Pero bueno, luego platicamos eso. Le pasaba todos los chismes a Lucas. Entonces, pues así está la onda, ¿no? Resulta que habla muy poco sobre, fíjense, habla primero de que viene este principal y le dice al Señor Jesucristo que su hija acababa de morir y que pues lo único que necesitaba Jesús era ir y tocarla y entonces viviría. En Lucas dice que le dice, si no mal recuerdo, en Lucas le dice, porque no lo he leído, le dice que sí, que ahorita van, ¿no? Entonces, el caso es que se salta de esa parte donde le piden que vaya a sanar a la niña. Entra la mujer con reflujo, nada más la medio mencionan, no mencionan todo lo que pasa cuando el Señor dice que no ha visto fe como esa. Y lo dice, si no mal recuerdo, tanto en el principal que va a pedir por su hija, como lo dice también de la mujer de reflujo, que tampoco ha visto fe como esa, ¿no?
Entonces, ¡Es flujo! ¿cómo? Sí, ¡Que es flujo, no reflujo! Es que dijo reflujo. Ah, ¿en serio reflujo? Bueno, de flujo. ¡Flujo! Bueno, es que lo dice Mateo y lo repite Lucas, por eso es reflujo. Pero es flujo, no como reflujo. Sí, tienen razón, perdón, reflujo. Corrijo, por eso las tengo aquí, porque si no me corrigen, pues me sigo. Sí, de flujo. Entonces, el caso es que, entonces, ya de ahí, les digo, no menciona mucho, se va con la niña, y es cuando le dice, que, bueno, a la mujer le dice que su fe la ha salvado, ¿no? Y después cuando se va con la niña, le dice que no está muerta, sino que duerme, que después pues, se burlan de él y dicen que cómo es posible y demás. Pero cuando la toma de la mano y la levanta y la niña vuelve a la vida, entonces es cuando empiezan a difundir más que era el primer muerto que ellos testificaban que había sido vuelto a la vida, ¿no? Entonces, y como él dice, pues no estaba muerto, estaba dormido. En muchas de las partes de la Biblia dice que los que duermen van a ser resucitados, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por un lado, la fe de los diferentes principales, que tanto el principal como la mujer de flujo, dije flujo, pero sobre todo de eso, o sea, aparte de esto que menciona sobre la fe de ellos y de que pudo haber resucitado a la niña, simplemente con agarrarla de la mano, y creo que le dice Tamita Kumi, no sé si es esta, porque creo que a dos les dice lo mismo. Bueno, no les dice lo mismo, sino que a dos les pasa, a dos niñas. El poder que yo les decía de poder resucitar a alguien de los muertos, solamente Jesucristo lo había podido hacer manifiesto, y es el único que lo va a poder hacer manifiesto según lo que dicen las profecías, ¿no? Entonces es el único que va a poder revivir muertos. No solamente tiene el poder de regresar de los muertos, sino que el Señor manifiesta que pues la fe es la que es muy importante para llevar las cosas a cabo, ¿no? Lo que decía Alejandro hace rato. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjense cómo ya lo reconocían como el Mesías, porque le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. No cualquiera puede ser hijo de David. Y llegando a la casa vinieron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Que era lo que decía yo en la parte anterior, ¿no? O sea, cada quien ha recibido esos milagros conforme a la fe, como que es una limitante. O sea, el Señor les dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Crees que puedo? Y entonces Él les hacía el milagro. Entonces les tocó diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y muchas veces de los testimonios que ellos daban directamente, pues el Señor decía que de verdad tenían mucha fe. Pero esto estaba relacionado con que muchos de ellos, como pasó en el caso de Mateo, como pasó en el caso de Pedro, como pasa en este caso, de que ya sabían que él era el Mesías, ¿no? Muchos en el pueblo ya decían que él era el Mesías. Cuando el Señor Jesucristo es llamado a padecer, le dicen: ¿eres tú el Mesías? Ya dinos, ¿no? Pero porque el pueblo ya hablaba de que él era el Mesías desde mucho antes. Entonces, dice: un mudo habla. Por favor, Clarice.
Ándale. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, pero el príncipe de los demonios echó fuera a los demonios. Así es. Y cuando platican de esto en Marcos, creo que es cuando el Señor dice que no es buena la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo recibe el Espíritu, es a través del Espíritu, porque Él era carne, es a través del Espíritu que Él va haciendo todos estos milagros. Claro que Él, como parte, la otra parte divina, que ya estaba el Espíritu de Dios, que se manifestaba en Él antes del Espíritu Santo, también vemos que el Señor ya tenía milagros aún antes de recibir el Espíritu, antes de recibir el bautismo, porque las bodas de Canaán fueron antes del bautismo, si no mal recuerdo. Entonces, y María les dice, a Él díganle, Él puede hacerlo, ¿no? Esto quiere decir que Él había visto hacer varios milagros, no era el primero que le veía hacer. Entonces, bueno, más o menos es lo que quería comentarles. Y luego dice, más adelante dice, la mies es mucha. Ya leímos todos, ¿verdad? Me voy a leer yo este. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, todo este trayecto, todo esto que ha pasado, como decíamos, todos los milagros no los habían visto porque efectivamente solamente eran milagros que podía hacer el Mesías y que podían hacer tal vez algunos profetas y que todos eran a través del Espíritu y que todos tenían que ser mandados por Dios o permitidos por Dios para que se pudiese hacer cualquier tipo de milagro. Entonces, nunca habían visto ni aún de los profetas tantos milagros como los que estaban viendo a través de la presencia de Jesucristo, a través de su testimonio o a través de su manifestación como el Mesías. Entonces, al ver a las multitudes se compadece Él y entonces dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. El trabajo era muchísimo. Y Él lo dice poco antes de hacer esta entrada triunfal, poco antes de ir a Jerusalén y ser crucificado. Y aquí lo está narrando de una manera muy rápida, porque inmediatamente después en el capítulo 10 es cuando Él envía a los 12 apóstoles. Y vemos más adelante en Lucas 10 lo mismo, que vuelve a suceder lo mismo, que es antes de la entrada triunfal, que es antes de esta Pascua y que es antes de que Él envía a los 70 y luego a los 12 y de que los haya ungido con el Espíritu y que les dice que pueden hacer sanidades y echar fuera demonios y otras cosas. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí es donde el Señor tiene compasión de los demás y como Él no puede hacer todo ese trabajo, los envía. Y antes de que Él vaya hacia Jerusalén, los va a recibir y ellos le van a decir cuál fue el trabajo que hicieron, ¿no? Entonces, eso es lo padre de todo esto, que vamos viendo más o menos una secuencia lógica en las diferentes actividades que narra Mateo, ¿no? Y que bueno, pues yo lo veo interesante. Muy claro de que pues, no podemos movernos si no es por fe, creyendo. Y ya dejar tener esa palabra como creer, ya algo cual podemos movernos, ¿no? Porque ya cambiamos la perspectiva de creer, ¿no? Y ahorita decimos, ¿a qué haces el servicio? No, pues a las 8, creo, ¿no? Ya lo hacemos como con duda,
Depende del pastor. Ya ¿no? cambiamos de repente. Ah, sí, ¿no? Pero digo, tenemos que empezarnos a mover en esas cosas, ¿no? Ya no dudando tanto, teniendo esa fe, porque pues, ya vimos las historias que nombra, ¿no? Pero de repente somos personas que, como en la Biblia, somos de sucesos, ¿no? Ah, que ya sanó, que ya hizo, pero Dios es de procesos. Todo lo largo que ha pasado, con las pruebas, con todo, hasta el mismo Jesucristo que pasó ese proceso para que tuviera esa llenura del Espíritu Santo. Y eso se aplica a Pero nuestras estamos vidas. También nosotros debemos llevar un proceso. Pero somos más llamados a los sucesos, ¿no? Ah, ya me sanó y no sé qué, ay, qué bien, bendito sea Dios y no sé qué. Ya al otro día pues, ya nos olvidamos, ¿no? Hasta que volvemos a tener la necesidad y hasta que tenemos otra vez. Ahora sí que la cuestión de verlo como ayuda, ¿no? Ay, Señor, ayúdame. Y eso tenemos que hacer. Orar por cualquier situación que tengamos, buena, mala, la respuesta que nos dé, volvemos a lo mismo. No siempre va a ser la que queremos nosotros, porque se mueve en otro nivel, ¿no? Porque pues decimos, ¿por qué se llevó? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no se lleva a los niños? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, o sea, esta voluntad de hacer lo que Él quiera, ¿no? Pero No, y además, bueno, aquí ya estando Jesucristo en la tierra, pues ve que las respuestas que da, pues que es humilde, ¿no? Y humildad a veces volvemos a lo mismo, como lo había comentado, lo vemos como alguien pobre o necesitado. No, humildad es que tiene, pero no lo demuestra, ¿no? Porque Él es el dueño de todo, ¿no? Y les dice, no tiene dónde recargar su cabeza. Siendo el dueño del oro y la plata. Sí, ¿no? O sea, y las contestaciones que da, dices, sí, el Señor era muy conciso. Y si yo quisiera, me mandaba 2 legiones, o sea, dices, Sí. pero se dejó apresar porque tenía que ser así. Pues sí, Estaba porque cumpliendo la voluntad del Padre. tenía que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, Alex, entonces, Bueno, como tú levantaste la pero mano, ya te no. toca orar para despedirnos. Bueno. Bueno, buenas noches. A ver. A ver. No, vamos a orar. Llegó bien por... Bendito Padre, Señor. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchas gracias por darnos este tiempo, Señor, de pues, convivencia y también de poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque pues, tú nos das tu palabra para poderla escudriñar, Señor, y ver todo esto que tú nos muestras, bendito Padre, de tener fe, Señor, de creer en ti, Señor, no para crear ni para solicitar, sino más bien para tener fe, Señor, de que tú, Señor, de todas las cosas, Señor, todas las necesidades que tenemos como personas, Señor. Tú las conoces de antemano, Señor, y las ponemos delante de ti, para que vamos y oramos, Señor, palabras, los secretos, Señor, y ahí te las ponemos, Señor, con nuestras expresiones, con nuestras palabras, Señor, porque sabemos que a ti te agrada, Señor, porque tú ya las conoces, Señor, de antemano. Y te agradecemos porque tú nos mandas las respuestas, Señor, que no sea la que pues, nosotros deseamos, tu Padre, que tú tienes control de tu Padre, tu voluntad, Señor, y ayúdanos a poder pues, tener ese coraje, Señor, poder ser más que tú también. Nosotros estábamos en el mundo, Señor, y pues las manos, Señor, y los recursos, y ahora somos personas que tratamos de entender tu palabra y tu voluntad. Gracias por la vida de César, Señor, que pues tiene nuestra disposición de este tiempo para que el grupo, Señor, llevarnos tratar de entender lo que tú nos quieres decir en versículos de tu Padre. No nos queda más que agradecerte y pedirte que en este momento en nombre de tu amor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Bueno, hermanitos,
Gracias por estar. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Nos da mucho gusto que hayas venido, Alex. Sí, gracias. Pero no faltaría. Ok, sí, primero Dios. Bueno, pues que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye, Clarice, feliz. Nos vemos, Gaby. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Saludos a sus familias. Bye. Gracias, Dios bendiga. Gracias, bendiciones.